Un cordial saludo, soy Camilo Alfonso Escobar Mora, el fundador de Juridia, una empresa que ofrece a nivel mundial soluciones que viabilizan la inteligencia artificial porque explicamos cómo aplican, aclaramos propiamente cómo aplican y por ende cómo se deben aplicar los derechos y deberes, es decir, las características, las condiciones que se deben cumplir para que los derechos y deberes se puedan aplicar y propiamente se apliquen frente a la inteligencia artificial y lo hacemos mediante dos servicios, educación jurídica y elaboración de conceptos jurídicos. En la educación jurídica, en general, explicamos el tema y frente a los conceptos jurídicos explicamos cómo aplican y por ende cómo se deben aplicar los derechos y deberes a la medida de cada asunto jurídico vinculado de alguna forma con inteligencia artificial que nos presente cada cliente, el cual puede estar ubicado en cualquier parte del mundo porque como explicamos un tema universal que son los derechos y deberes, es aplicable el conocimiento, nuestro conocimiento es aplicable, es necesario, aplicable, útil a nivel mundial. Y por eso cuando se aplican los deberes frente a la inteligencia artificial, existe la inteligencia artificial válida, buena. Y a su vez, según el asunto jurídico que nos presenta el respectivo cliente, cuando se relaciona el asunto con el incumplimiento, con un propiamente posible incumplimiento del derecho, frente a una inteligencia artificial, frente a la inteligencia artificial, en el concepto jurídico aclaramos si existe o no existe un incumplimiento y en caso de existir, cómo se debe manejar ello de una forma válida jurídicamente, es decir, cómo aplican los derechos y deberes frente a ello, frente a dicho asunto, y así se aclara si existe o no existe un incumplimiento del derecho y en caso de existir se aclara cómo se deben aplicar, cómo aplican y se deben aplicar los derechos y deberes para manejar ello. Y hoy explicaré la relación entre la regulación, la autorregulación y el derecho y propiamente aclararé en qué consiste la regulación, la autorregulación y el derecho frente a la inteligencia artificial, en relación con la inteligencia artificial, ante la IA, ante la inteligencia artificial. Y es que la regulación es cualquier acto de generar reglas, condiciones para realizar una acción, una actividad, para existir en un contexto, en relación con un contexto. Reglas para algo, en relación con algo. Y por eso regulación no necesariamente significa derecho, porque pueden haber reglas abusivas y propiamente antijurídicas, contrarias a lo definido en el derecho, culpables, basadas en la culpa, es decir, en el incumplimiento del derecho, existentes con la inaplicación de los derechos y deberes, basadas en la culpa, culpa que puede ser la negligencia, es decir, el incumplimiento del derecho sin que exista la intención de incumplirse con el derecho, o culpa que puede ser por dolo, basada en el dolo, con el dolo, que es el incumplimiento del derecho, que consiste en el incumplimiento del derecho, en el hecho de incumplir el derecho, en el hecho de incumplirse con el derecho, en el hecho del incumplimiento del derecho, con la intención de incumplirse con él, de incumplirse con el derecho. Y según cómo existe específicamente la culpa frente a una inteligencia artificial, se conoce propiamente cómo existe la culpa, por ende se conocen las partes y el todo, es decir, la forma definitiva de la culpa, y por ende se conoce cómo se debe manejar ello de una forma válida jurídicamente y propiamente se conoce la culpa, el efecto de ello y la forma en la cual se debe responder por ello, según cómo exista ello frente a cada relación jurídica, es decir, en relación con cada relación jurídica, es decir, cada ambiente donde apliquen derechos y deberes, en el cual exista inteligencia artificial en relación con la forma en la cual exista la respectiva relación jurídica involucrada donde exista inteligencia artificial. Entonces, la regulación no siempre es algo bueno. Por eso es que se trata de conocer el derecho, es decir, de conocer las características y propiamente las formas de los derechos y deberes, la forma de cada derecho y de cada deber, la forma de la existencia de los derechos y deberes y por ende la aplicación, la forma de la aplicación de los derechos y deberes. Y así se sabe qué es lo compatible y lo incompatible, es decir, lo que hace parte y lo que no hace parte del derecho, lo compatible e incompatible con el derecho. Entonces, la regulación debe ser válida jurídicamente, es decir, se deben crear reglas y propiamente normas, y por eso norma solo es propiamente lo armónico con el derecho, por eso es lo que se debe cumplir, porque es lo que se debe aplicar para que pueda existir y propiamente exista el cumplimiento del derecho, es decir, propiamente para que pueda existir y propiamente exista la aplicación de los derechos y deberes.
Entonces se trata de la regulación válida, de la regulación existente con la diligencia, por la diligencia, es decir, la regulación existente con el cumplimiento del derecho, por el cumplimiento del derecho, es decir, con la aplicación, por la aplicación de los derechos y deberes a la medida de ellos, es decir, según cómo exista, es decir, según cómo vaya existiendo propiamente y exista, por ende definitivamente la respectiva regulación, según cómo exista la respectiva relación jurídica de creación de la regulación y a la vez se trata de cumplir con dicha regulación con la norma según cómo exista cada relación jurídica, ¿cierto? A la medida de cómo la relación jurídica exista frente a esa norma y propiamente frente al todo de la norma, que significa el todo del derecho, es decir, el todo de lo definido en él, el todo de lo definido en el todo del derecho, es decir, el todo de la forma de los derechos y deberes. Y así, cuando ello se aplica, cuando se cumple la norma, existe el bien, es decir, validez jurídica, es decir, el cumplimiento del derecho, existe cumplimiento del derecho, el cumplimiento del derecho, es decir, la aplicación de los derechos y deberes, es decir, diligencia. Y por eso se es diligente cuando cada quien aplica los derechos y deberes según como a cada quien le vayan aplicando y propiamente apliquen, a la medida de cómo cada quien vaya existiendo y propiamente exista en la respectiva relación jurídica, en cada relación jurídica, en este tema, en cada relación jurídica donde exista inteligencia artificial. Entonces, no se trata de cualquier regulación, sino de la regulación válida jurídicamente. Lo mismo ocurre con la autorregulación. No toda forma de comportarse, de autorregularse, de comportarse, de actuar, es válida. Entonces se trata de la autorregulación válida jurídicamente y por ende la autorregulación válida consiste en ser diligente, es la forma de la diligencia, es decir, es la forma del cumplimiento del derecho, es la forma de cumplir con el derecho, es decir, es la forma de aplicar lo definido en el derecho a lo definido en el derecho, es la forma de cumplir con el todo de lo definido en el todo del derecho. Es la forma de cumplir con el derecho, es decir, es la forma de la aplicación de los derechos y deberes, es la forma de aplicar los derechos y deberes. Es cualquier forma de lograr que de alguna forma exista la aplicación de los derechos y deberes, cualquier forma de lograr la aplicación de los derechos y deberes, cualquier forma de aplicar los derechos y deberes según cómo le apliquen a cada quien. Es cualquier forma de aplicación de los derechos y deberes según cómo se deban aplicar y por ende según cómo se puedan aplicar, según cómo cada quien existe, es decir, según la condición jurídica, el perfil jurídico de cada quien en la respectiva relación jurídica, es decir, según cómo cada quien vaya existiendo y propiamente existe en la respectiva relación jurídica en este tema, en la relación jurídica, en cada relación jurídica donde existe inteligencia artificial. Entonces se trata de la autorregulación válida y por eso se deben conocer los derechos y deberes y a la vez se debe conocer cómo los derechos y deberes aplican, van aplicando y propiamente aplican, es decir, se deben aplicar frente a cada quien, es decir, cada quien debe conocer cómo debe y por ende cómo puede aplicar los derechos y deberes y debe lograr alguna forma de aplicar ello. Y así existe de una forma diligente, es decir, de una forma autorregulada válida, es decir, de una forma buena, es decir, cumpliendo con el derecho, es decir, esa es la forma de la autorregulación válida jurídicamente. Por eso la relación jurídica válida es la que existe con la autorregulación válida, es decir, es la relación jurídica que existe con la aplicación de los derechos y deberes, donde existe la aplicación de los derechos y deberes, donde se cumple con el derecho, donde existe el cumplimiento del derecho, donde se gozan los derechos y cumplen los deberes, por ende todos los derechos y cumplen todos los deberes. Por eso la aplicación de los derechos y deberes solo existe si se aplica cada derecho y cada deber, porque la aplicación de un derecho o de un deber solo existe si a la vez se aplican los demás derechos y deberes. Es decir, si se aplican todos los derechos y deberes. Un derecho solo se puede aplicar si se aplican a la vez los demás derechos y todos los deberes. Un deber solo se puede aplicar si se aplican a la vez los demás deberes y todos los derechos. Todo está conectado. Entonces, el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, es decir, la relación jurídica válida, solo existe cuando existe la aplicación, por ende, de todos los derechos y deberes, por ende, por parte de cada quien. Es decir, cuando existe la autorregulación válida jurídicamente. Por eso, cuando existe la autorregulación válida jurídicamente, existe la regulación válida jurídicamente y en general existe la relación jurídica válida jurídicamente y propiamente existe el cumplimiento del derecho, es decir, el cumplimiento del todo de la regulación válida, es decir, el cumplimiento del todo de la norma, es decir, el cumplimiento de la norma, es decir, el cumplimiento del todo de lo definido en el derecho, es decir, la aplicación de los derechos y deberes. Y por eso el derecho es todo lo relacionado con lo definido en él y propiamente el derecho es la forma de los derechos y deberes. Es lo que define a los derechos y deberes y propiamente es la forma de la existencia de los derechos y deberes y por ende la forma de la aplicación de los derechos y deberes. Es mediante lo cual se indica
a la forma de los derechos y deberes, se indica la forma de los derechos y deberes y por ende a la forma de la forma de la aplicación de los derechos y deberes. Y por ende, frente a la inteligencia artificial, lo que se debe hacer es conocer y aplicar el derecho, es decir, conocer y aplicar los derechos y deberes. Por ende, por parte de cada quien, a la medida de cómo cada quien exista, según cómo vaya existiendo y propiamente exista cada quien, según cómo vaya existiendo y propiamente exista la respectiva relación jurídica donde existe inteligencia artificial. Y por ende, cuando existe la relación jurídica válida, existe la inteligencia artificial válida, es decir, buena, es decir, para el bien en relación con la cual existe el bien, bienestar, según cómo exista la respectiva relación jurídica, según cómo exista cada quien y propiamente según cómo exista el todo del hecho de la forma de la existencia y la respectiva relación jurídica. Y por eso cuando existe la relación jurídica válida, existe el bien y por ende existe bienestar en lo relacionado con el todo de la forma en la cual existe la respectiva relación jurídica y por ende la inteligencia artificial existente en ella es buena y por ende existe el bien en relación con la forma en la cual exista la respectiva inteligencia artificial en lo relacionado con la forma en la cual exista el todo de la respectiva inteligencia artificial, en relación con la forma en la cual exista la forma, por ende definitiva, de la existencia de la inteligencia artificial, en relación con la forma de la existencia de la inteligencia artificial, según la forma en la cual existe la inteligencia artificial. Y por eso la inteligencia artificial válida es en la cual cada una de sus partes y su todo existen de una forma válida jurídicamente, es decir, de una forma armónica, con la forma en la cual los derechos y deberes aplican frente a ello, frente a cada parte y el todo, y propiamente es la relación jurídica armónica con la forma en la cual a cada ser humano le aplican los derechos y deberes en relación con cada una de las partes y el todo de la inteligencia artificial, según cómo vaya existiendo y propiamente exista la relación jurídica, es decir, con base en las partes y el todo, según la forma en la cual existan las partes y el todo de la relación jurídica, de la respectiva relación jurídica, de la relación jurídica involucrada de la relación jurídica donde exista la inteligencia artificial, donde existe inteligencia artificial, donde existe la inteligencia artificial, donde exista inteligencia artificial. Por eso se trata de conocer y aplicar los derechos y deberes, es decir, de conocer el derecho y de no seguir considerando, de no considerar que cualquier regulación es parte del derecho y que cualquier autorregulación es válida y por ende vinculante y por ende es la forma de cumplir con el derecho significa el cumplimiento del derecho, es el cumplimiento del derecho, es la forma de cumplir con el derecho, es la forma del cumplimiento del derecho. No, se trata es de conocer los derechos y deberes y tener claro que como el derecho es la forma de los derechos y deberes, es mediante lo cual se indica la forma de los derechos y deberes, es decir, las condiciones para que existe el bien, lo determinante es que se cumpla con el derecho, es decir, y por eso, como el derecho es la forma mediante la cual se indican los derechos y deberes, es decir, las condiciones que deben existir para que se cumpla el bien, las condiciones que se deben propiamente cumplir para que exista el bien en lo relacionado con el ser humano, con la humanidad, con la capacidad humana. Dicho cumplimiento del derecho solo existe cuando se conocen los derechos y deberes, es decir, cuando se conoce el derecho y se aplica el derecho, es decir, y se aplican los derechos y deberes en este tema a la medida de cada relación jurídica vinculada con inteligencia artificial. Y por eso, para que nos quede claro, el cumplimiento del derecho solo existe cuando existe la autorregulación válida, es decir, el conocimiento y la aplicación de los derechos y deberes, y por eso el derecho es la forma de los derechos y deberes, y por ende es derecho todo lo que es armónico y propiamente lo que es parte de la forma de la existencia de los derechos y deberes, todo lo que es una parte de los derechos y deberes, todo lo que es armónico con la forma de los derechos y deberes. Y lo antijurídico, lo inválido, lo culpable, lo malo, es lo que afecta y propiamente lo que no es armónico con los derechos y deberes y propiamente es lo que existe con la inaplicación de los derechos y deberes, con el incumplimiento del derecho, es decir, es lo que afecta, hace que propiamente no pueda existir la aplicación de los derechos y deberes y propiamente es lo que existe con la inaplicación de los derechos y deberes, con base en la inaplicación de los derechos y deberes, con base en el hecho de inaplicar los derechos y deberes, bien sea por ignorancia, es decir, por desconocimiento del derecho, o por desinterés, por conocimiento del derecho, pero no cumplimiento de lo definido en él. Por eso en Juridia aclaramos
cómo existen y por ende cómo aplican los derechos y deberes frente a la inteligencia artificial, ante la inteligencia artificial, en relación con la inteligencia artificial. Muchas gracias por su atención y los invito a www.juridia.co para que conozcan lo que hacemos. Un fraternal saludo.